libres con condiciones iniciales. Y eso es A coseno o A seno. Arriba puse 2 veces coseno. Uno tiene que ser coseno y otro tiene que ser seno. Da lo mismo las variables y en otra parte de los apuntes yo puse A seno y después B coseno. Da lo mismo, simplemente son constantes, ¿ya? Sería A coseno de omega n de t más B seno de omega n de t. O podría ser A seno de omega n de t más B coseno de omega n de t. Es indistinto. El A o B son variables, solamente que se tienen que determinar a partir de las condiciones iniciales. Entonces, nosotros tenemos nuestra solución, que es la que planteamos ahí. Entonces, nosotros vamos a tener 2 soluciones a este sistema. Cuando la velocidad sea mayor que 0, voy a usar una solución U de t igual a coseno de omega n de t más B2 seno omega n de t menos FD partido por K, o menos UD, como quieran llamarlo. Y en el otro lado, cuando tenga menos, la velocidad sea negativa, sea menor que 0, voy a tener una solución igual a U de t igual a 1 coseno omega n de t más B1 seno omega n de t más FD partido en K. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí lo que estamos haciendo? Perfecto. Parece que no estamos muy participativos hoy día. Se nota. Día viernes. ¿Ya? Entonces, un poco más, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces nuestra respuesta, que la podemos dividir en 2 partes para nuestro oscilador. Y después tenemos, veamos un ejemplo para poder saber, porque el problema de estas soluciones para una respuesta con amortiguamiento tipo roce es que la solución va a depender de las condiciones iniciales. Es decir, yo le doy primero una velocidad, o le doy primero un desplazamiento, o le doy una combinación de las dos. Porque dependiendo de eso, yo voy a determinar hacia dónde es la primera respuesta que tiene el sistema. ¿En qué orden? Es la velocidad. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Y a partir de eso, saber qué solución voy a ocupar de estas dos. Entonces veamos el caso más simple, en el que yo estiro mi resorte y lo suelto. Entonces sería el caso en el que tenemos U0 igual a U0 y U.0 igual a 0. 0 velocidad, solo desplazamiento. Entonces tiro mi resorte y lo dejo vibrar libremente y que vaya reduciendo la velocidad del sistema a medida que pasa el tiempo. Entonces, para esto, ¿qué yo voy a tener? Si yo estiro mi resorte y lo suelto, se va a empezar a mover en esa dirección, por lo tanto, la velocidad debería ser positiva o negativa. Vamos a preguntarle a alguien. Andrés Peralta, la velocidad, si yo tengo mi resorte estirado y lo suelto, ¿debería ser positiva o negativa? ¿Positiva, profesor? Va en esa dirección. Debería ser negativa. Negativa. Porque lo estoy soltando, y acuérdate que positivo es cuando yo voy en esa dirección o la velocidad va aumentando en esa dirección, ¿verdad? Y negativo cuando va en esta. Como yo lo estiré positivamente y lo suelto, ahora la velocidad va a ir en dirección contraria. Entonces el desplazamiento se va a ir acortando y por lo tanto la velocidad va a ser negativa. Entonces mi solución que voy a ocupar es esta que está acá, que estoy marcando. Muchas gracias. Entonces tenemos esta solución acá, ¿verdad? Que va a ser negativa y por lo tanto lo que vamos a tener es ahora reemplazo y averiguo cuáles son mis condiciones iniciales. Otro punto importante que se tienen que acordar de la ecuación diferencial es que si yo tengo
¿verdad? Una solución homogénea más una solución particular, y yo quisiera calcular la respuesta en condiciones iniciales, yo debería aplicar las condiciones iniciales ¿a qué? Milvis, ¿tienes alguna Profe, duda? Sí, sí, tengo una duda. Mire, lo que cuéntame. pasa es que está diciendo que asume una fuerza, no sé, por decir a la izquierda. Y si la asume a la izquierda como positiva, y la velocidad del resorte va a la derecha, entonces allí sería negativa. Pero si nosotros lo asumiéramos al contrario y la velocidad del resorte nos diera positivo, como dijo el compañero, tendríamos que utilizar la ecuación de arriba. Eso Exactamente. va a depender de cómo lo asumimos nosotros. Dependiendo cómo asumas que sea U0, porque el sistema siempre vas a decir que si yo lo estiro, hacia allá es positivo y hacia acá es negativo, a menos que des vuelta el resorte, pero asumamos que está así. La única forma para partir usando la ecuación de arriba es que en vez de tú estirar el resorte, lo comprimes. Entonces, si yo comprimo el resorte y lo suelto, ¿qué le va a pasar a la masa? Va a empezar a moverse en esa dirección. Se va a Claro, se empezar va a a estirar. estirar. Por lo tanto, el desplazamiento que va a ir generando es un desplazamiento positivo, va a ir aumentando el desplazamiento y por lo tanto va a tener una velocidad positiva. ¿Ya? Pero es como tú dices, es dependiendo de hacia dónde. Yo estoy asumiendo que este desplazamiento inicial que le estoy dando es positivo. Entonces estoy estirando el resorte. Si yo lo comprimiera, cambiaría la solución que yo ocupo. O ejemplo, si yo tomara del reposo y en vez de darle un desplazamiento inicial, yo le doy una velocidad inicial. Si esa velocidad es positiva, yo debería partir también con la ecuación de arriba, en vez de con la ecuación de abajo. Ya, vale, ¿Ya? muchas gracias, profe. No, ni un problema. Entonces tenemos nuestra respuesta del oscilador, ¿verdad? Entonces, la otra consulta que teníamos es a qué yo aplico mis condiciones iniciales. ¿Solo a la solución homogénea, solo a la solución particular o al conjunto de estas dos? Entonces, veamos a alguien más. José Galvez, ¿a qué yo le aplico mis condiciones iniciales? Cuando, si se acuerdan de ecuaciones diferenciales, ¿siempre es a la solución completa o a la solución homogénea o a la solución particular? Estoy quedando mal diciendo nombre y nadie me conteste. A la Profe, le función contestó en completa. el chat. Por el chat Sí, le respondieron. perfecto. Sí, sí, ahí lo vi recién. No, gracias José por responderme. Si la gente no tiene problemas con el chat, me escribe la respuesta, ¿ya? Muchas gracias por responder. A la función completa, ¿ya? Entonces eso es algo importante siempre mantener, que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial y tengo la solución, yo le aplico las condiciones iniciales a la solución completa, ¿ya? Me ha pasado a veces que cuando uno revisa ejercicio o revisa controles, la gente le aplica usa directamente la solución que yo encontré arriba con condiciones iniciales, que era el cuánto valía A y cuánto valía B, y la coloca directamente acá como la solución y después simplemente le suma la solución particular. No, siempre es con las variables A y B, el seno más el coseno, por sus parámetros, y a la solución completa yo le aplico las condiciones iniciales. Va a haber un solo caso en el cual yo puedo armar esto, pero no es acá, y que lo vamos a ver en un par de clases más adelante. Pero siempre, cuando yo tengo condiciones iniciales, se las aplico al sistema completo, ¿ya? Entonces, José Gálvez, de nuevo, muchas gracias por responder por el chat. Entonces, si alguno de otro tiene problemas y no puede con el micrófono que tiene malo, me avisa o escribe la respuesta por chat para poder ver. ¿Ya? Esto de hacer preguntas por el chat no es para molestar, es simplemente para hacer un poco más interactivo y ver cuánto tener un feedback al menos de cuánto están comprendiendo de la clase para poder ver si tengo que acelerar o pausar un poco. ¿Ya? Entonces, muchas gracias a todos los que participan y contestan. Profe, Cuéntame.
Lo que acaba de decir, entendí lo de que la solución tiene que ser, que la solución va en la función completa, pero acá, ¿cuál sería el ejemplo de ese? O sea, en lo que estamos viendo. Acá, por lo menos en esta parte, si te fijas, la solución tiene, esta parte es la homogénea, estamos viendo cuando es negativo, entonces tenemos esta parte que es la homogénea y esta es la particular. Entonces cuando yo le aplico mis condiciones iniciales, se las aplico a toda la solución, homogénea más particular. Entonces yo digo para el desplazamiento para tiempo igual a 0, lo que me va a dar el coseno es 1, el seno me va a dar 0, entonces me va a dar A1 más f de partido por k tiene que ser igual a U0. Entonces lo que me queda es que A1 es igual a U0 menos fd partido por k, que era lo que habíamos llamado UD. ¿Ya? No sé si eso contesta tu Sí, consulta, perfecto. Orlando. Sí, iba a Genial. verificar que fuera estaba ahí. Ya, genial. Profesor, Entonces, ¿sí? ¿por qué usamos la ecuación cuando la velocidad es menor que 0? No se puede usar como cuando es mayor a 0. Y así el A1 quedaría como U0 más UD. O sea, ¿se puede o no? No, porque depende de cuáles son tus condiciones iniciales. Como te dije, como le había explicado un compañero, yo estoy estirando el resorte, ¿verdad? Entonces tengo la posición de empotramiento, estiro el resorte, ¿verdad? Entonces tengo mi resorte estirado y yo suelto el resorte. Entonces el resorte se mueve en esa dirección, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Si yo tengo un estiramiento del resorte, la única forma de que el resorte se empiece a mover es que la velocidad sea negativa, porque estoy achicando el desplazamiento, después paso en 0 que estoy en reposo, y después el desplazamiento se vuelve negativo. Por lo tanto, la única forma que ocurra eso es que la velocidad sea menor que 0. ¿Ya? Y por eso ocupamos la solución cuando la velocidad es menor que 0, por las condiciones en las que yo estoy dando. Y eso es lo que yo decía, este es un poco más complejo, porque acá depende de cuáles son las condiciones que yo le doy para saber si es que estoy con velocidad positiva o velocidad negativa. Cuando hubiera sido positivo es en el caso contrario, que en vez de yo estirar el resorte, yo lo hubiera comprimido. Entonces, si yo comprimo el resorte, ¿qué le va a pasar a la partícula ahora? Cuando yo lo suelte, va a empezar a desplazarse hacia la derecha. Por lo tanto, el desplazamiento que estaba en negativo va a ir creciendo, 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 va a pasar por 0 y después se va a estirar a su máximo. ¿Ya? Y en este caso, para que esto ocurra, la velocidad tiene que ser positiva. No sé si ahí Muchas gracias. responde. Perfecto. Entonces nosotros tenemos nuestra solución de nuestro sistema oscilatorio y obviamente derivamos con respecto al tiempo, y esta parte que es que es constante, se va a ver eliminada, y por eso en la segunda parte, cuando vemos la derivada, no aparece, y aparece simplemente la derivada del coseno, que es el menos seno, y aparece el omega n afuera, y la derivada del seno es coseno omega n, y ahora evaluamos en 0, esta parte es 0, y nos queda B1 por omega n por coseno omega n de tens evaluado en 0, queda 1, y por lo tanto encontramos que B1, esto debería ser B1, falta un 1 ahí abajo, es igual a 0. Con lo cual encontramos que nuestra solución, si ahora yo reemplazo, voy a tener U0 menos UD coseno omega n de t más UD. Y esa va a ser la respuesta mientras la velocidad sea positiva. Perdón, sea negativa. Entonces, ¿esto en qué periodo de tiempo va a ser? Va a ser en el periodo en el que voy desde el máximo desplazamiento hasta el mínimo desplazamiento posible, que es cuando el resorte se comprime al otro extremo. ¿Ya? Y eso es un semiperiodo del oscilador. Es decir, cuánto se va a demorar en ir de un pic hasta el pic negativo. Entonces, si estoy viendo, estoy en la respuesta máxima y estoy haciendo esa parte de mi respuesta. Entonces, cuando llego hasta acá, obviamente me falta hasta llegar hasta el nuevo pic, y obviamente acá lo hice del mismo tamaño, como tengo roce, debería ir reduciendo la amplitud.
Y después vamos a ver cómo se reduce esta amplitud entre un pico y pico. Entonces nosotros sabemos, para este caso, que tenemos un desplazamiento máximo. Yo sé que mi velocidad va a ser negativa durante todo ese trayecto que está en línea completa, y esto es el periodo natural del sistema. Por lo tanto, hasta el punto medio va a ser medio periodo. Entonces, esto va desde que el tiempo es igual a 0 hasta tn medios, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que ver en qué posición quedó cuando el resorte se detuvo, y va a cambiar de signo la velocidad, ¿ya? Entonces, cuando llegamos al punto de mayor compresión al otro extremo del resorte, es cuando llegamos a este punto, ¿ya? Que no va a ser el mismo desplazamiento que yo tenía anteriormente, sino que el desplazamiento va a ser distinto, ¿ya? Va a ser un poco menor. Entonces, ahora tenemos que encontrar cuánto vale ese desplazamiento cuando se comprime el máximo el resorte. Y esto ocurre evaluando esta solución para tn medios. Entonces, lo que tenemos es el periodo partido por omega n igual a menos U0 más UD más UD. Es decir, evaluamos, ¿verdad?, cuando el coseno sea igual a la mitad del periodo. Y eso que nos va a dar menos 1, y ese valor nos va a producir que U0 más UD nos va a quedar U0 más 2UD. Entonces lo que tenemos es que en ese trayecto de desplazamiento se redujo el desplazamiento U0 en 2UD. Entonces, en el primer cuarto, entre el desplazamiento máximo y 0, tengo un UD de desplazamiento reducido, y después en el otro siguiente lapso tengo otro UD reducido. Ya, entonces tengo esa reducción producto en ese punto, por lo tanto ahora evalúo mi desplazamiento, cuánto vale la condición en el punto final cuando voy a hacer. Entonces estoy evaluando cuáles son las condiciones iniciales para el siguiente trayecto, cuando cambia de signo la velocidad. Entonces tenemos que ese es nuestro valor, y obviamente en ese caso la velocidad se detuvo, que vale 0. Entonces mi condición inicial para el siguiente ciclo va a ser ese desplazamiento. Y ahora, ¿qué ecuación debería ocupar? Ahora que voy a tener en la otra dirección que va aumentando la velocidad, voy a tener que usar la segunda ecuación que está acá arriba. Entonces, Profe, ahora disculpe, voy a tengo una usar... duda. ¿Sí? ¿Por qué no se ocupan, bueno, en este caso, dadas las condiciones iniciales y al final y al inicio de cada periodo, ¿por qué no se ocupa el coeficiente roce estático? ¿No tendrá como una incidencia en la energía o ecuación de movimientos, como cuando está en su máxima elongación o compresión a velocidad 0? ¿En qué sentido? Hay un punto en el que esto se va a detener, que es cuando la fuerza de que tira el resorte con respecto a la fuerza de roce no sea capaz de ganar. Entonces vas a tener un desplazamiento cuando esto llega al máximo, ¿ya? No sé si por ahí va tu pregunta. Lo que No, pasa es que va si más enfocada a por qué no ocupamos para la fuerza de roce el momento en el que tiene el coeficiente de roce estático, que se supone que siempre es mayor que el cinético, ¿no? Sí, no, pero en este caso estamos asumiendo un desplazamiento igual en las dos. Estamos asumiendo que no hay una variación de la fuerza de roce. Esto ya está en movimiento, ya estás con el cinemático. Ah, ya, vale, gracias. Estamos asumiendo eso. Se me había ido, no estamos asumiendo que hay una variación, ¿ya? De que vamos a cambiar. Va a haber un punto en el que esto llega a reposo, que es cuando el desplazamiento máximo no es capaz de sobrepasar. En cuanto a que la fuerza en el momento en el que se detuvo, ¿verdad? Y llegó al desplazamiento máximo, ya la fuerza de restitución del resorte, que quiere tirarlo,
no es capaz de vencer la fuerza de roce del sistema, ¿ya? Y hasta ahí va a quedar el sistema, ¿ya? Y va a quedar hasta ese punto. Entonces, ahora en el siguiente tramo, vamos a tener que evaluar las condiciones iniciales, que son desplazamiento dado por menos U0 más 2UD y con una velocidad de 0. Entonces vamos a evaluar en ese punto y vamos a tener que esto se estira en la otra dirección y vamos a evaluar, ¿verdad? Y para eso evaluamos en el periodo en el que estamos, o en el tiempo, perdón, en el que estamos, y en el tiempo en el que estamos es, que eso hay algo que tenemos que tener cuidado, no evaluamos en 0, sino evaluamos en el periodo en el que estamos, porque tiene que haber una continuidad. En periodo 0 va a ser en TN medios, entonces eso es lo que ingresamos a 2 más B2 y evaluado en ese periodo, y tiene que ser igual al desplazamiento que nosotros teníamos en condiciones cuando el resorte estaba más acotado. Entonces esto es U0 menos 3UD, ¿verdad? Entonces tenemos la condición y simplemente reemplazamos esto en nuestra solución y obviamente al evaluarlo con velocidad igual a 0, llegamos al valor máximo de B2 y después tenemos que esto en qué tiempos va a durar, que va a ser en la otra tiempo que teníamos, que es en el lapsus del tiempo déjenme volver un segundo, no se cambió de color. Es en el tiempo que continúa que está morado. Entonces estamos viendo acá que llegábamos, esto era TN medios, y ahora estamos evaluando en otros TN medios para llegar TN. Asumimos 0 y este es cuando llega al periodo último del otro extremo. Y ese es 2pi partido por omega n. Entonces estamos evaluando ahí, evaluamos al final de la trayectoria y vimos que esto decreció 4UD. Entonces lo que tenemos es que a medida que esto se va moviendo en el sistema, ¿verdad? Esto va reduciendo UD. Una UD en el primer cuarto, después otra UD en el segundo cuarto, me devuelvo otra UD y al final otra UD. Y esa es la cantidad de desplazamiento que se va a ir achicando la respuesta del oscilador. Entonces, en este sentido, a diferencia de en el otro, que nosotros veíamos que era exponencial cuánto iba a decaer, en este caso el decaimiento producto por roce es un decaimiento lineal a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener es un decaimiento de 4 UD, que este es el desplazamiento elástico que habíamos visto, que es FD partido por la rigidez del resorte. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, ¿Sí? para determinar B2, puso ¿Sí? U punto en 0. Ese ¿Sí? no debería ser en pi, Sí. pi partido en... Sí, también debería ser evaluado en pi partido por omega n. Muchas gracias. Voy a modificar. Perfecto. No, gracias por eso. Se me había ido. Pero te va a seguir dando porque es evaluado la derivada y va a cambiar y lo que te va a dar es menos el coseno y por lo tanto igual va a seguir siendo 0 porque el resultado es 0. ¿Ya? Pero eso no cambia, simplemente el punto de evaluación. Pero muchas gracias. Igual tendría que hacer acá, si yo quisiera volver a ver cuánto es el desplazamiento en el siguiente, tengo que volver a la otra, pero ahora en tiempo TN y tendría que evaluar ahora de TN a
3 medios de Tn, y después de 3 medios de Tn hasta 2 Tn, que sería 2 veces el periodo. Y así voy con los ciclos, y voy viendo que esto se reduce, y hasta cuánto se va a reducir, hasta que el desplazamiento final que se genere en el resorte sea menor que la fuerza restitutiva que necesita el resorte. Entonces, si se fijan, este UD lo que te da es esa fuerza restitutiva, es cuánto debería ser el menor fuerza que tiene que tener el resorte o el menor desplazamiento, de tal forma de vencer la fuerza con que el resorte está restringiendo este desplazamiento. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Alguna duda, consulta acerca de la tarea? Profe, yo le puedo hacer una consulta con una parte del principio de la clase. Sí, sí, no, adelante. Cuando analizaba las dos ecuaciones lineales, o sea, como al principio, ahí, ¿Ya? un poco más arriba, en los cubos, o sea, en los cuadrados. Ya. ¿Por qué si la dirección del movimiento hacia la izquierda, las fuerzas son así, en el de cero? Ah, lo que pasa es que la ecuación de movimiento siempre es la misma, esta parte. Es indistinta. Tú haces una y es genérica, y después la aceleración y la velocidad es la que van cambiando de signo automáticamente. El problema es que FD, la única forma de hacerla cambiar con el signo es que le agregues una función signo, y en ese caso tendrías una sola ecuación. Lo que pasa es que para simplificar, tú la divides en dos. Pero el problema planteado, tu fuerza inercial siempre va en la misma dirección. En el sentido de que la ecuación planteada es única. No va a variar porque tú la hagas de uno u otro. Tendrías que llegar a la misma solución. Lo que vas a cambiar es el sistema coordenado, ¿ya? Por eso es que tú mantienes esta parte igual en ambas direcciones. O sea, es que lo que pasa es que yo, por ejemplo, en el segundo cuadrado, lo que ¿Sí? hubiese hecho es plantear todas las flechas en dirección contraria, ¿no? Igual yo iba a llegar a la misma ecuación. No sé si me explico. Sí, pero en ese caso tienes que tener cuidado cuál es el signo que estás asociando a cada cosa. Porque ya no vas a tener continuidad con el signo que tenías antes. Porque de nuevo te va a quedar todo positivo, ¿verdad? Pero ahí tú estás hablando que el desplazamiento es en el sentido contrario. Por eso la ecuación de movimiento es única. En el sentido de que tú puedes plantear a partir de esto que tu fuerza de amortiguamiento en realidad es una multiplicación del signo que tenga la velocidad por la fuerza de roce del sistema. O sea, ahí es única la ecuación. Y por eso, cuando tú la desglosas, es que tú la estás dividiendo en dos partes. Cuando el signo es negativo, obviamente, cuando el signo es negativo, ¿qué le va a pasar a la aceleración y a la velocidad? En algunos puntos va a ser positiva y en algunos puntos va a ser negativa. Porque el resorte igual cuando se empieza va en una dirección, y cuando está estirándose va a ir en otra dirección, aunque yo me esté moviendo hacia acá, ¿verdad? Pues si yo estoy acá y yo lo suelto, esto se va a empezar a mover hacia acá, pero la fuerza igual es en esa dirección. Lo que pasa es que la fuerza inercial está cambiada de signo. Sí. Porque la fuerza inercial va, pero cuando llega hasta el otro extremo, que se está frenando, obviamente la aceleración va a haber cambiado, porque voy a ir reduciendo la velocidad. En esta parte voy aumentándola, y de pasado acá voy reduciéndola. Entonces van a cambiar los signos. Por eso es más complejo. Por eso yo les decía, la parte que es de la ecuación de movimiento, esto no cambia. Yo podría haber planteado solo de esta forma, indicando que la fuerza de amortiguamiento está dada por esta componente, que es FD por el signo. Vale. Sí. No sé si ahí queda más claro. Sí, sí. Profe, ¿Sí? En ese caso, ¿por qué no lo hizo de esa manera? Y sacar la EDO con la función signo. Pero es mucho más fácil hacer de la otra forma y decir, planteo mis dos soluciones en función del signo. Voy a llegar a lo mismo. Voy a tener dos funciones,
pero en Pero vez para de una sistemas sola ecuación, complejos, se puede para hacer. sistemas, profe, disculpe, para ¿Sí? problemas más complejos, donde saber la dirección del roce puede ser difícil por las condiciones de fuerza que haya, ¿no sería más fácil poner la función signo en vez de pensar Sí, para dónde va el roce? sí, no, sí, es indistinto. Lo que pasa es que es explicativo en esta forma para que sea simple. Si alguien está interesado, le puedo subir un artículo donde resuelven todo este tipo de problemas y con distintos tipos de amortiguamiento en funciones simbólicas. Es decir, usan signos para generar amortiguamiento de roce o sistemas que se cierran o se abren con gap. Entonces, hay distintas formas de resolver esta ecuación, ¿ya? Lo único es que lo planteamos de esta forma, separado en dos, para que sea mucho más fácil de entender en un problema simple. Y por eso después yo les indico que esto se puede hacer también con signos si es que uno quisiera hacerlo en forma compleja. Ahora es que tienes que saber qué pasa cuando tú derivas una función signo. ¿Ya? Que en este caso sí se va a anular abajo y que tú vas a tener que tener dos soluciones dependiendo del signo que tenga la velocidad, que va a estar directamente. ¿Ya? Y que después cuando derive, ese signo se va a ver anulado, porque no es función de, es constante. No sé si Ya, ahí, vale. Gracias. pues, no, ni un problema. Entonces, vamos a dar por término la clase. ¿Tienen alguna duda, consulta? Ya vamos a empezar a ver lo que tenía planeado empezar a ver hoy día, que era qué pasa con nuestro sistema de un grado de libertad, ¿verdad? Vamos a volver a quitarle el amortiguamiento, pero le vamos a agregar una fuerza armónica al sistema. Entonces ahora vamos a decir qué pasa si, además de condiciones iniciales, yo le agrego una fuerza forzante al sistema. Es decir, ahora mi oscilador de un grado de libertad tiene una fuerza externa aplicada sobre él. Entonces vamos a ver cómo esta fuerza hace que nuestro sistema cambie en el tiempo, o cuál va a ser la respuesta que yo espero dado esa respuesta armónica. Y vamos a ver por qué usar una respuesta armónica o una función armónica inicialmente, porque es la más simple y nosotros sabemos que una respuesta armónica está dada por un seno y un coseno, por lo tanto va a ser factible poder meter dentro de nuestra ecuación de movimiento ese seno y ese coseno, ¿verdad? O la fuerza que esté aplicándose fácilmente para poder encontrar cuál es la respuesta o la solución particular de nuestro sistema en forma analítica. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta acerca de lo que vimos, de las tareas, del ejercicio número 2, para la gente que se fue incorporando durante la clase? Entonces, si no hay duda, les agradezco a todos los que... ¿Sí? Ya, disculpe. Lo que pasa es que No. no he revisado, no he podido revisar bien la tarea y le quería consultar cuándo hay que entregarla. La próximo miércoles. Ah, ya. Vale, gracias. Perfecto. Obviamente, si alguien tiene problemas para entregar la tarea, siempre lo que estamos haciendo, las tareas son de una semana, pero igual existe un plazo adicional de una semana extra para entregarla posterior. Obviamente, después de esa semana van a tener otra tarea. Es simplemente para que no haya descuento, no haya problema. Si alguien necesita más tiempo, por favor me envía un mail y vemos cómo solucionar ese problema de forma de que no se vaya atrasando y pueda entregar las tareas en forma correcta y vaya al ritmo del curso. Pero siempre me van consultando si tienen alguna dificultad o algo en que no puedan entregar la tarea, ¿ya? Y lo importante es que vayamos aprendiendo a lo largo del semestre, eso es lo que nos importa a nosotros, ¿ya? Entonces que tengan Vale, un buen fin de gracias. semana, sigan cuidándose y nos vemos el próximo lunes. Cualquier duda, consulta por mail o en el foro y vamos tratando de responder tan pronto podamos. ¿Ya? Tengan un buen fin de semana y cuídense. Chao, profe. Gracias. No, profe. Chao.
Chao, chao. profe, gracias. Sí. Hasta luego.